Nehemías capítulo 7, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsan, Misperer, Bigbai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Lan, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgat, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigbai, 2077. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Basai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Rama y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos de otro Elam, 1254. Los hijos de Arín, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 721. Los hijos de Senaa, 3930. Sacerdotes. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arín, 1017. Levitas. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaor,
los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Paseah, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslud, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Asebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón, de Imer, los cuales pudieron mostrar la casa de sus padres, no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. Toda la congregación junta era de 42,360. Sin sus siervos y siervas, que eran 7,337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6,720. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Leímos apenas 73 versículos, es decir, todo el capítulo 7 de Nehemías. Solo son 73 versículos. Ya en algún momento vamos a llegar al Salmo 119 y también lo vamos a leer. Entonces, ese día va a ser especial, ¿no? El día de la lectura del Salmo 119. Lamentablemente, quienes no están siguiendo la lectura se pueden aburrir cuando solamente escuchan a alguien leer. Es aburridísimo, ¿no? Escuchar a alguien. Pero si están siguiendo la lectura, primero que todo no se aburren y luego la leen junto con nosotros. Estamos haciendo la lectura completa. Para quienes no sepan, empezamos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y hemos leído completo, sin que nos haya faltado un capítulo, un versículo. Ya en este momento estamos en Nehemías capítulo 7. Ya estamos cerca del libro de Esther. Y el libro de Esther es cortito, pero muy valioso, muy valioso. Vamos a sacar mucho jugo del libro de Esther. De Nehemías también, no ha terminado. Aquí aparece la genealogía. Los que entraron, los que salieron de Babilonia. Aquí aparece, y algo que no sé si se dan cuenta que es reiterativo, es decir, que encontraron.
encontraron los libros, en esa época eran los rollos, encontraron los libros donde aparecía la genealogía. ¿Quiénes fueron los que entraron de Babilonia? Los que se devolvieron del cautiverio. ¿Por qué aparece eso de que encontraron? Suena raro, ¿no? ¿Cómo así que encontraron? Luego estaban perdidos, luego no había alguien encargado. En todas las empresas normalmente hay subdivisiones, ¿no? Para que la empresa pueda avanzar, esas subdivisiones hay un encargado. Por ejemplo, el área de las personas que, como de producción, las personas que trabajan. Hay alguien que lo llaman normalmente jefe de taller, jefe de patio, o encargado de producción o ingeniero de producción, así tiene algún nombre, pero es esa persona que se encarga específicamente de eso. Ese ingeniero, ese encargado, ese técnico, ese jefe, ese tiene de pronto conocimientos contables, no. Ya en el área contable lo que son oficinas, escritorio, silla, computador, ese es otro tema. Otra persona se encarga de esas cosas administrativas. Entonces normalmente hay así divisiones y hay alguien que tiene encargado el guardar algunos elementos especiales. Pero en el caso de la Biblia pareciera como un desorden, ¿no? ¿Por qué pareciera un desorden? Porque normalmente el pueblo caminaba conforme a su pensamiento, conforme a su punto de vista. Y después, cuando pasa cierto tiempo, encontraron. Alguien encuentra un rollo. Y aparece a veces sí una genealogía. En el caso del etíope, el eunuco, él hizo un viaje muy largo, pero él se regresó con un rollo. Podríamos decir un libro, pero en esa época los libros eran rollos. Entonces él se regresó con el rollo de Isaías. ¿Sí se acuerdan, no? Él fue a Jerusalén, hizo un viaje muy largo porque él quería conocer el Dios de los israelitas, el Dios verdadero. Él quería conocer al Dios de verdad. Por eso hizo ese viaje con toda una comitiva, con un carruaje. Pero después de hacer ese viaje tan largo, resulta que no pudo entrar al templo, porque por la ley no podía entrar al templo, porque alguien con un testículo magullado o sin él no podía ingresar, y él era eunuco. Y no era un secreto. Entonces cuando llegó en su carruaje, con toda su comitiva, con toda su pompa, con todo su esplendor, con toda su riqueza, y eso que era solamente un eunuco de la reina, no era él un rey, no era un eunuco de la reina. Bueno, ya sabemos la importancia de los eunucos, realmente tienen un cargo muy importante, son como la reina misma. Eso ya lo hemos hablado en otros en vivos, sobre todo en el en vivo donde echan a Jezabel, los eunucos la arrojan por la ventana. Si ustedes buscan en YouTube en la miniatura, van a ver que los dos eunucos están botando a Jezabel por la ventana. Vean ese video si quieren saber más sobre los eunucos. Este eunuco, él, después de hacer semejante viaje, no lo dejaron entrar, pero él no se regresó con las manos vacías, sino él qué cosa llevaba para su tierra. Él se llevó el rollo de Isaías. ¿Cómo lo logró conseguir? Debió haberle costado mucho, porque los judíos atesoraban mucho, así en esa época, atesoraban mucho así las escrituras. Porque en otras épocas era como algo que estaba por ahí, de pronto alguien escarbando o limpiando después de años. Vamos a botar. Empezaban a botar cosas y encontraban un rollo. Sí. ¿Y ese rollo qué era? La palabra. El eunuco se regresó con un rollo. Le habrá salido muy costoso. En la época de nuestro Señor Jesucristo, en esa época, ¿por qué atesoraban tanto y por qué guardaban celosamente así? ¿Cuál es la diferencia? En la época, cuando podemos ver a Nehemías, en esa época, ¿por qué no se guardaba así tan celosamente que supieran exactamente dónde estaba, sino lo encontraron? Ahí buscando, o tal vez iban a demoler alguna edificación y encontraron. Entre todas las corotos que había ahí, encontraron el rollo del libro. Encontraban, así, en este caso, la genealogía. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre antes, épocas, siglos antes de nuestro Señor Jesucristo y la época de nuestro Señor Jesucristo? En la época de nuestro Señor Jesucristo estaban personas muy organizadas, así como las empresas. Ya los romanos habían organizado la iglesia tal cual como una empresa. Ellos eran los que nombraban a las personas que iban a ser sacerdotes. Ya no era según el orden de Leví, sino según a los romanos le parecía una persona capaz.
una persona que sí era diligente, una persona que iba a cumplir muy bien su función. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, esa organización tan grande que hacían el ser humano, esa organización tan grande, Dios no la aprueba. Para el hombre sirve esa organización, pero como Dios no mira lo que mira el hombre, Dios no tiene nada que ver con esa obra de los hombres. Entonces el hombre era muy organizado hacia allá, se levantaban temprano, ya tenían como una disciplina, pero Dios no estaba ahí. ¿Dios dónde estaba? En la época donde estaba Nehemías, no vemos un paralelo en el trabajo de Dios en la época que estaba Nehemías y en la época que estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, en la época de nuestro Señor Jesucristo. No vemos un paralelo del trabajo de Dios directamente. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el hombre estaba organizado humanamente. Pero en la época de Nehemías, el hombre no estaba organizado humanamente. ¿Qué significa no estaba organizado humanamente? Esto que digo puede que genere un choque en el corazón de las personas. El hombre dependía 100% de Dios. Por eso Nehemías buscó a Dios en esa situación en la que se encontraba, buscó a Dios y le halló. Uno diría, uy, no, espere, pero es que Dios es Dios de orden. Yo prefiero la época de los fariseos, así podría decir alguien, porque en la época de los fariseos todo ya era bien ordenado, pero era humano. Lo que es humano, ¿a dónde va? A desaparecer. Vamos a mirar un capítulo muy famoso, el capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos. Muchos